Buenas tardes, hermanos. Sean ustedes bienvenidos en este domingo, nuevamente a compartir juntos como iglesia este tiempo de la palabra, un tiempo de bendición, como todos los días que podemos ir a la Escritura para recibir esa dirección por parte de nuestro Padre Celestial, pero vamos a hacerlo como siempre, poniéndonos en manos de nuestro buen Dios y Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí desde tu casa. Señor Jesús, le damos gracias. Otro domingo más, Padre, reuniéndonos a distancia. Queremos agradecerle por todas las bondades con que usted nos ha cubierto a lo largo de la semana. A pesar, Padre, de estar en medio de una situación tan complicada, podemos como iglesia, y sabemos, Padre, que no solo como iglesia local, sino toda su iglesia, todo su cuerpo, hemos sido guardados, aun cuando ha habido situaciones de síntomas de contagio, pues usted ha sido muy bueno, Señor, y ha respondido en gran manera. Queremos suplicarle, Señor, que podamos resistir firmes hasta que su decisión sea que podamos regresar a las actividades de la manera en que podamos hacerlo. Gracias, Señor, porque en usted encontramos esa dirección, esa esperanza y esa seguridad. Y ahora que como iglesia vamos a ir a su palabra, queremos pedirle que sea usted guiándonos, que sea usted quien nos ayude, Padre, a encontrar el propósito de esta porción para nuestras vidas y que dependiendo de usted, Espíritu Santo, esta se vuelva una realidad para cada uno de nosotros. Le damos la honra, la gloria y el honor y nos ponemos en sus manos. Todo se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos en este domingo a la primera carta del apóstol Pedro, a ver un tema que pocas veces se comparte en un púlpito, pero que es necesario hablar de este personaje llamado el enemigo. Es esta porción del apóstol Pedro, que este enemigo anda como un león rugiente, y hoy vamos a encontrar ese mensaje para nosotros. Ahí está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Le voy a dar lectura. Damos un poquito de tiempo para que puedan llegar a esta porción, hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Este es un llamado del apóstol Pedro a todos los hermanos que estaban siendo perseguidos. Inicia esta carta con esta dedicatoria a quien estaba haciendo a las iglesias, dice el apóstol, que están, dice, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que ahora en estos tiempos es Turquía, y a ellos les escribe porque estaban también enfrentando, pues estaban esparcidos por la persecución de la que estaban siendo ellos víctimas, y les escribe para que también, como el apóstol Pablo lo hacía a otras iglesias, para que pudieran permanecer firmes. Es una carta que tiene pues una estructura casi como de un sermón, trata diferentes temas el apóstol Pedro, y este capítulo 5 inicia con ese consejo a los ancianos para que puedan cuidar a la grey, y llega ya al capítulo 5, versículo 7, pues con este llamado, fíjense. Dice el versículo 8, del capítulo 5 de la primera carta de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y nosotros también pudiéramos añadir, ya a la luz de la historia, también en todo tiempo. Entonces, pues a ellos les escribe, pero también a nosotros, diferentes temas, como ya les había compartido, trata el apóstol: santidad, los deberes conyugales, apacentada la grey, pero en este versículo 8 ya hace un llamado específico: ser sobrios, dice la Reina Valera. En otras dice: tengan dominio propio, NBI, estén alerta, pues su adversario, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es muy importante poder reconocer que la instrucción es específica porque el peligro es muy grave. No, el enemigo no busca solamente confundir, engañar, lastimar. Dice que este enemigo que tiene la iglesia, que tenemos los hermanos, es tan grave como que él busca acabarnos por completo, devorarnos. Es un enemigo que ya ha sido vencido, pero que todavía no ha llegado a su fin. Y tiene como propósito devorar a los hermanos. Y vaya que Pedro sabía de lo que estaba hablando. Lo vamos a ir desarrollando en este mensaje, como el apóstol Pedro llega a esta instancia conociendo muy bien acerca del enemigo en su vida personal, en su vida espiritual, pero también ya dentro de su ministerio. Llega con el suficiente testimonio para poder, guiado por el Espíritu, hacer este llamado a la iglesia. Fíjense, pero no dice huyan del enemigo. Dice el versículo 9 que a este enemigo tenemos que resistirlo firmes en la fe. Ahí está la manera en que nosotros vamos a responder a este llamado. Reconocer que el enemigo anda como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el llamado que el Señor nos da a través del apóstol Pedro es que resistamos firmes a este enemigo. Pero bueno, en esta tarde vamos a hablar un poquito más acerca de este enemigo. ¿Quién es Satanás? Pues quiero compartirte un poquito, porque lo que la palabra habla acerca de este ser espiritual, es bastante, pero con lo que hoy podremos compartir, pues estaremos establecidos en el entendimiento correcto para poder presentar esta resistencia a este enemigo. Quiero compartirte acerca de Satanás, que es un ser espiritual, que también posee características personales, creado por Dios, santo. Antes de él haber participado de su desobediencia, fue creado por Dios, pero fue creado santo. Y él fue creado antes de la creación de Adán y de Eva. En ese tiempo, la tercera parte de los ángeles pues atendieron la tentación de este ser espiritual y juntos perdieron ese estado de dignidad y también perdieron el estado en el que fueron creados. Fue originalmente bueno Satanás, pero cayó de su posición alta y santa, y entonces, hermanos, en este momento Satanás da origen al mal, a la maldad. Ahí podemos ver entonces, como primer punto, que Satanás fue creado por Dios, pero no fue creado rebelde, no fue creado en maldad, sino fue decisión personal de Satanás. También quiero compartirte que este enemigo es poderoso, es el príncipe incluso de este mundo, establece la palabra, está al frente del reino de las tinieblas, tiene un gran ejército, huestes
Ahí en una porción en Marcos, que habla del endemoniado gadareno, que habla que estaba poseído por una legión, 6,000 demonios, y todos liderados por Satanás. A pesar de que es poderoso, este poder es limitado. Tenemos que establecer que no es omnipresente, no es todopoderoso, es muy limitado, puede estar en un solo lugar, pues tenemos que también puntualizar y dejarlo muy claro. Él no es Dios. Antes bien, Satanás está sujeto a Dios, y en algunas ocasiones en la palabra podemos ver que incluso ha sido instrumento en las manos de Dios. También la palabra dice que este ser espiritual ya ha sido vencido en la cruz. Mateo 25:41 nos dice que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces nos dice que está vencido, pero todavía no ha llegado su fin. Este ser espiritual que se ha opuesto a lo largo de la historia a los planes y a los propósitos de Dios, está sujeto a Él. Y también quiero compartirte, hermano, en esta tarde, la manera en que se introduce el pecado al mundo. Porque algunos han establecido o han puesto como suposición que el Señor, que nuestro Dios, en Él, o Él determinó que es el autor del pecado. Pues quiero compartirte que en ninguna parte lo vas a encontrar. Si conocemos los atributos del Señor, esto no es posible. El carácter de nuestro Dios es santo, es puro. Y de la misma manera que Él estableció en la creación el carácter de Adán y de Eva, pues en el principio, con anterioridad, también lo hizo con todos los ángeles. Entonces, algo que quiero en esta tarde dejar muy claro es que el mal y el pecado no provienen de Dios. Ya establecimos que la maldad se origina con Satanás. El mal o la maldad se originan con Satanás. Y ahí estaba ya la maldad desde antes de la creación del hombre. Pero vamos a ver cómo se introduce el pecado. Habiendo sido creados Adán y Eva santos, con una plena comunión con Dios, ellos aceptaron en su capacidad para decidir esta tentación de Satanás. Entonces podemos ver que fue la unión de la tentación que ofrecía Satanás y la aceptación del hombre lo que estableció el pecado. Y con ello, pues también entró la muerte, porque habían sido advertidos. Fíjate, el apóstol Pedro llama a esta iglesia que estaba siendo perseguida a que estuvieran atentos, que estuvieran alertas. Pero en el principio también Adán y Eva no estuvieron sin la advertencia. Y ellos pudieron comprobar muy pronto que desde esos entonces Satanás siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Desde el principio Adán y Eva comprobaron que este enemigo, que en un tiempo era su enemigo, anduvo como león rugiente, y ellos aceptaron esa tentación. Y entonces entra el pecado y con él la muerte física y la muerte espiritual. Y habiendo sido creados Adán y Eva en comunión con Dios, amigos, había amistad entre Adán y Eva, creados a su imagen y semejanza, puestos para enseñorearse del resto de la creación, pues como consecuencia de esta unión, de esta aceptación, entonces vino una separación.
Y entonces el hombre ahora experimenta enemistad con Dios. Y su naturaleza pasa de ser santa, de ser buena, a ser ahora una naturaleza pecadora. Y así es hasta el día de hoy, como consecuencia de esta aceptación de Eva, de Adán, a la propuesta de Satanás. Pero entonces tenemos que establecer también en este tiempo que la simple obra de Satanás no hubiera sido posible para poder efectuar el pecado, para poder concebir la muerte. Se tuvo que dar la aceptación del hombre. Y entonces así comienza. Pero reconocemos también la misericordia del Señor, que inmediatamente después de la caída, ahí en Génesis 3:15, establece una profecía, que la descendencia, el descendiente de Eva, pues acabaría con este enemigo. Y el cumplimiento de esta promesa ya se ha efectuado. Un poquito más adelante lo retomamos. La Biblia presenta a Satanás, hermanos, como el autor del mal. Pero también la palabra establece que el hombre participa para que se efectúe el pecado. Y nosotros pudiéramos pensar, pastor, pero nosotros ya hemos sido libertados del pecado. Vamos a ver que este enemigo por algo es nuestro enemigo. Por eso el apóstol Pedro establece de una manera muy clara, y para nosotros es una bendición poder reconocernos enemigos de Satanás, porque en un tiempo no lo éramos. Satanás, siendo poderoso, limitado pero poderoso, no tiene el poder para obligar a nadie. También a lo largo de la Escritura vamos a poder encontrar que no todos los versículos que nombran a Satanás hacen referencia literal a este ser espiritual. La Biblia maneja también símbolos e imágenes, y vamos a ver cómo en algunas porciones así tenemos que interpretar la Biblia, no literal. En ocasiones, aunque se mencionará a Satanás, está haciendo referencia a la obra y sobre todo a la oposición que la obra de Satanás presenta a la obra de Dios, a sus propósitos. Vamos a ver, porque esto nos involucra de una manera completa a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver, hermanos, que pues no va a ser sabio siempre satanizar a Satanás. Es cierto, en él se originó el mal, pero es limitado. Él, como se los compartía, él solamente puede estar en un lugar. Entonces, allí también sabemos que tiene un ejército muy grande, pero a este ejército también tenemos que añadir la participación de la humanidad caída. Pero aún así, este ser de maldad no descarta la posibilidad de todavía efectuar su propósito dentro de la iglesia. Por eso la importancia que el apóstol Pedro pudo identificar, guiado por nuestro Señor, y por eso establece este llamado a la iglesia, para que estuvieran atentos en todo. Quiero compartirte algunos versículos muy prácticos, para que en este tiempo podamos estar atentos, regresando allí a la carta, para que se pueda cumplir en nosotros este versículo 8, para que tengamos ese dominio propio, para que estemos alertas, velando, porque a la verdad, este adversario, este enemigo nuestro, hasta el día de hoy, acecha también a la iglesia. Y anda buscando a quien devorar. Dice el apóstol Santiago que Dios
no puede ser tentado y que Él tampoco tienta a nadie. Y es un buen tiempo también para que recordemos esta verdad. El ser tentados no es pecado, pero dice también el apóstol que el que es tentado lo es por su concupiscencia, y que cuando la concupiscencia da a luz al pecado, también trae como consecuencia la muerte. Es una carta que está dirigida también a hermanos. Tenemos que estar alertas, velando, confiando en el Señor, pero no descuidando a este ser que ronda y que está buscando la ocasión, pero que por sí mismo no tiene el poder para hacernos tropezar. Tiene que contar con nuestra colaboración, de tal manera que Satanás será tan poderoso como nosotros se lo permitamos ser. Y vamos a ver cuatro porciones que nos van a ayudar a encontrar de manera práctica cómo estar alertas y cómo la palabra no se estaba refiriendo literalmente a la persona de Satanás, pero sí a su obra. Acompáñame, vamos a ver en primer lugar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, y vamos a ver al escritor de esta carta. Por eso les compartía en el inicio que Pedro sabía muy bien de lo que estaba escribiendo. 16, 23. Después que Pedro había confesado a la pregunta del Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, el mismo? Dice que algunos dijeron, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero el Señor añadió, pero vosotros, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dice que Simón Pedro entonces respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento el Señor responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después del versículo 21, el Señor vuelve a anunciar su muerte. Y dice que Pedro, en el 22, tomó aparte al Señor y lo comenzó a reconvenir, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, el Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y podemos entender que no estaba el Señor hablando con Satanás, no estaba siendo poseído Pedro por Satanás. Qué interesante. Esta es una de las ocasiones en las que no podemos entender que literalmente Pedro se convirtió en Satanás, o era Satanás, pero sí estaba representando los intereses de Satanás. Y miren que todo inició, qué tremendo contraste. Inicia con una declaración que el Señor mismo reconoce que había sido revelación del Padre. Pero instantes después, Pedro responde, reacciona, tomando parte con el enemigo. ¿Dónde está la respuesta? Pues en el mismo versículo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor relaciona a Pedro, a su discípulo, al más avanzado de sus discípulos? Y este versículo nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento, verso 23, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto tiene una aplicación tan actual que necesitamos estar tan alertas, hermanos, porque la intención de Pedro no era mala. Él reconocía a su Señor, pero se estaba olvidando del propósito
que Él ya les había hecho partícipes. Y entonces el Señor nos deja muy claro que hay un riesgo de identificarnos con Satanás, de formar parte de su plan, cuando nosotros dejamos de poner nuestros ojos en sus cosas, en las cosas de Dios, y nosotros ponemos nuestros ojos en la vista, nuestra vista en las cosas del hombre. Y hoy tiene una aplicación, fíjense, yo lo he podido comprobar. A veces nosotros como servidores recibimos el llamado a que la misericordia del Señor se manifieste en todo actuar dentro de la iglesia. Pero esto a veces llega a confundirse porque ponemos los ojos en las cosas del hombre. Porque incluso hemos llegado a escuchar que Dios pasa por alto todo pecado. Y esto es cierto. Para eso el Señor murió en la cruz. Pero deja de ser verdad cuando alguien de manera repetitiva insiste en permanecer en esta condición pecadora. Y es muy común escuchar que Dios perdona todo pecado. Nuevamente, eso es cierto. Pero también el Señor se opone a que quien le ha recibido continúe con una actitud que pisotee la sangre del Señor en la cruz. Para eso el Señor murió, y vamos a ver un poquito más adelante para qué murió. Y esto yo lo veo tan actual y tan constante que se nos hace un llamado u otra declaración, otra afirmación. Acabamos de ver que con la desobediencia de Adán y Eva se establece en la humanidad una naturaleza pecaminosa y con ello también una enemistad entre los hombres y Dios, los hombres que aún no conocen de la salvación a través de la fe. Y hoy en día es común escuchar que todos somos hijos de Dios. Es una buena intención, pero entonces ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús en la cruz? Y el llamado que nos hace a poder reconocerlo, a poder aceptarlo como nuestro Señor. Son situaciones que están allí para poder ser aceptadas. Necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de Dios. El Señor quiere que todos seamos sus hijos. Eso es cierto. El Señor pagó en la cruz por todos. Pero solamente los que lo acepten, solamente los que en Él confíen, que participen de su justicia y de su santidad, están en comunión con Él. Por eso el llamado del apóstol Pedro a no descuidarnos, a estar atentos. Pedro, pues, puso ese día sus ojos en las cosas de los hombres y el Señor lo detuvo bastante a tiempo y por eso lo mencionó así. Ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, vamos a encontrar otra ocasión en la que nuestro Señor Jesús relaciona a un grupo de judíos con Satanás. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. A estos hombres judíos que se presentaban como hijos de Abraham, y el Señor en el 39, pues les refuta: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje,
porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es una tremenda verdad. El Señor establece que un hijo hace las obras que hace su padre. Y la manera práctica que encontramos aquí, dice acerca de estos judíos, en otra porción dice el Señor que les dice a sus discípulos y a su audiencia que hicieran lo que estos judíos, lo que estos fariseos decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Entonces podemos encontrar otra manera de identificarnos con la obra de Satanás cuando decimos una cosa, pero hacemos otra. Pero también menciona aquí la mentira y presenta a Satanás como padre de mentira. Y sí, cierto, tiene que ver con las mentiras que nosotros hablamos, pero también la mentira que en ocasiones puede llegar a representar nuestra vida en diferentes áreas. Entonces es un llamado oportuno, actual, para que estemos atentos, que no nos identifiquemos, habiendo recibido a Jesús, que no nos identifiquemos más ya con la obra ni con la persona de Satanás. Ahí está, Satanás es padre de mentira y el Señor nos llama a que seamos congruentes, a que lo que diga, que seamos de un solo ánimo, que nos decimos cristianos, pues que vivamos como cristianos dependiendo de Él, que no busquemos ser aceptados por nuestras obras, que nuestras obras sean la consecuencia de nuestra fe. Vamos ahí, ahora al libro de los Hechos, capítulo 5, a ver la historia de este matrimonio, también otra ocasión en la que aparece el apóstol Pedro. Esta pareja, este matrimonio, en un ambiente donde la iglesia era solidaria, donde vendían lo que tenían para poder apoyar a los más necesitados. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Nuevamente, ¿por qué permitiste? ¿Por qué el Espíritu Santo morando en ti lo ignoraste, de tal manera que le diste lugar al enemigo? Y la manera práctica la encontramos aquí en el versículo 4. Añade Pedro: reteniéndola, quedándotela, finalmente era tuya, estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y podemos ver aquí una característica muy común: el egoísmo, la soberbia, el querer aparecer delante de los demás. Nadie lo estableció Pedro, nadie te obligó. Tú podías haberte quedado con tu heredad y no había dificultad, pero con tu acción le diste lugar a Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Dice la NBI: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón y con esto le hayas mentido al Espíritu Santo? ¿Quién te movió? ¿Quién te tentó? ¿Por qué le diste cabida a la tentación del enemigo? No estaba allí personalmente Satanás,
pero sí estaba Ananías y su mujer identificándose con la obra de Satanás. Y por último, en este llamado específico a los creyentes, la carta a los Efesios acerca de la vida cristiana, Efesios capítulo 4, están acomodados en orden para que podamos ir hacia adelante y vamos a ir encontrando las porciones en esta parte. Efesios 4, capítulo 27, otra ocasión para que estemos muy cuidadosos, hermanos. 4:27. Por eso dice la palabra, estar atentos. Estar atentos porque nuestro enemigo, Satanás, anda como león rugiente y está buscando a quién devorar. Resistan, dice el apóstol, y dice resistan en la fe. 4:27, en esta nueva vida en Cristo, dice la versión Reina Valera, desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, renueven el espíritu de vuestra mente, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27. Hermanos, no demos lugar al diablo. Y los versículos que anteceden nos dan las pautas, establecen la pauta. No solamente el enojarnos, pero no pecar. Qué complicado es este asunto y qué prueba representa para el creyente, aún para el más entregado, este asunto del enojo. Fíjense, tan cerquita, tan ligado. Yo creo que esa es la manera en la que a veces nuestro carácter es revelado, cuando viene una situación de sobresalto, de enojo, cuando incluso de manera injusta somos acusados o atacados, pero que respondemos de la misma manera. Y si ya es difícil que alguien esté enojado, imagínate uno enojado y otro enojado, pero aún más grave, un cristiano enojado con otro cristiano enojado, dándole lugar al diablo. Imagínate tú la característica de esta comunicación. Que el Señor nos esté guiando. Por eso el apóstol Pedro hace el llamado a que estemos muy atentos, porque nuestro enemigo anda como león rugiente. Sed sobrios, estén alertas, pues su enemigo, y aquí viene ya la parte importante. ¿Cómo vamos a lograrlo? Porque el verso 9 nos dice que tenemos que permanecer firmes en la fe, resistir firmes, a este enemigo tenemos que resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Y aquí viene la parte maravillosa, porque así como el Señor, en este caso a través de Pedro, nos da un llamado, pero también nos dice que Él se va a encargar de efectuarlo, establecido en su sacrificio ya en la cruz. Y la verdad, podemos claramente establecer, remachar en esta tarde, que es un llamado a creyentes, porque el apóstol Pedro, si te diste cuenta desde el inicio, hizo un llamado a los que ya somos enemigos. Porque ¿qué éramos nosotros antes de haber recibido al Señor Jesús? Pues éramos amigos de Satanás. Éramos participantes de su reino. Por eso es una bendición que el apóstol haya podido haber llamado a estos hermanos que, aún estando en la persecución, eran ya enemigos de Satanás. Y es el mismo llamado para ti y para mí en esta tarde. Es ya nuestro enemigo. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Pero ¿cómo llegamos
a ser enemigos de Satanás? ¿Cómo vamos a estar alertas? ¿Cómo vamos a estar resistiendo firmes en la fe? Acompáñame allí. ¿Por qué? Porque te he compartido desde el inicio que Satanás está vencido. En el Antiguo Testamento vemos allí 2 capítulos del libro de Job, siendo Satanás un instrumento del Señor, porque el Señor tenía su propósito con Job. Pero ya, y otras ocasiones, iniciando con Adán y Eva, pasando con el censo que efectúa el rey David, ahí estaba la participación de Satanás, pero llegamos al Nuevo Testamento y ya se hace más evidente la oposición de Satanás a la obra de Jesús, y se establece como su clara oposición. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ver ya en Hechos 10, verso 38, Hechos 10, verso 38. Nuevamente, el apóstol Pedro. Hechos 10, 38, hermanos, dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesús en su ministerio, anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está y estuvo con Jesús. Ahí inicia el libro de los Hechos, hablando del ministerio del Señor, atendiendo a todos los que estaban oprimidos por Satanás, porque todavía no llegaba el tiempo del triunfo. Pero vamos a ver cómo la palabra también, ya el apóstol Pablo, Colosenses, la carta a los Colosenses, un poquito más adelante, fíjate, vamos a ver el triunfo de nuestro Señor Jesucristo para este enemigo, su propósito, y ese reino, esa esclavitud en la cual tenía cautiva a toda la humanidad, esa libertad que el Señor obtuvo para nosotros. Colosenses 2, versos del 13 al 15. Dice la palabra: y a vosotros, cuando estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, a Satanás y a todo su ejército, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para muchos, la muerte de Jesús en la cruz lo exhibió a él. Pero estoy seguro que el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue uno de los más tristes en la vida de Satanás, porque en ese momento se estaba efectuando el pago por todos los pecados. Él se quedaba imposibilitado. Se había abierto la puerta para que la enemistad que había entre el hombre y el Señor y Dios ya no existiera más a través de la fe en Jesús y en ese sacrificio. Fue un desfile triunfal, dice el apóstol Pablo. Y nosotros estamos convencidos que así fue. Pero también vamos a ver que eliminó el efecto del pecado. Por eso es tremenda la victoria del Señor Jesús en la cruz,
porque revierte la enemistad que tenía él, que tenía Dios con los hombres. Y dice Hebreos 2, 14 y 15, acompáñame ahí, Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a ver esta certeza que nos da la palabra acerca de la victoria completa. El Señor ha vencido completamente a Satanás, ha dejado sin efecto su obra, pero sigue operando. Es un león sin garras, es un león chimuelo, pero tenemos que tener cuidado de él, de la tentación que de él viene, que toma en cuenta nuestros deseos desordenados, nuestra concupiscencia. Pero no en todo está Satanás de manera personal. Mucho ya nosotros lo tomamos por nuestra propia cuenta. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor Jesucristo, también participó de lo mismo. O sea, el Señor tomó un cuerpo para destruir por medio de la muerte, para que con su muerte y su posterior resurrección, Él destruye a la muerte que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién destruyó? Esto es, al diablo. Fíjense, es tan grande el milagro de la cruz que nos deja claro que el Señor toma un cuerpo para que con su muerte y con su resurrección acabe con el imperio de la muerte y con el que lo tenía, esto es, el diablo, y librar, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Por eso ahora nosotros somos completamente libres. Es una seguridad que establece la palabra, pero que la fe instala en nuestro corazón. Seamos muy atentos al llamado. Tenemos todo para seguir adelante. Esté el enemigo como león rugiente, pero el Señor lo ha vencido. Vamos a ver también, en verdad, cómo se efectuó. Porque desde la caída, habiendo recibido la promesa, allí en Génesis 3:15, viene el momento del cumplimiento y con ello la verdadera libertad. Dice Romanos 5:1. Yo creo que muchos de ustedes incluso lo pueden recitar de memoria. Justificados, pues, por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hermano, qué bendición es la palabra para nosotros. Lo que antes era enemistad, lo que antes era juicio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del amor del Señor es gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice 5:1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la reconciliación. Ya no hay más enemistad. Hemos sido reconciliados con el Señor. Ahora somos sus hijos. Ahora somos adoptados. Ahora somos santificados. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la justificación. Justificados pues por fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora Satanás es nuestro enemigo y anda como león rugiente. Tenemos que estar alertas, resistiendo, poniendo nuestra fe en el sacrificio de la cruz. Un poquito más adelante, ya hablando si aquí hablamos de la justificación, de la reconciliación, el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 1, nos va a hablar de esta manera segura de caminar en la vida cristiana, la vida que es en el Espíritu. Y aquí nos habla de la santidad, de la santificación, viviendo en el Espíritu. Recibimos el Espíritu cuando recibimos al Señor, pero es necesario que el Espíritu nos llene de continuo, que vivamos saturados para que no le demos cabida al enemigo. Es la manera segura de caminar la vida cristiana, llenos del Espíritu, viviendo por el Espíritu. Dice la palabra, vivimos por el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. Dice 8.1, ahora pues, fíjate, el enemigo que también es conocido como el acusador, como el que nos hace sentir culpables. Dice el apóstol Pablo, capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Hermanos, ahí está la manera práctica, no atendiendo, no poniendo nuestros ojos en las cosas de los hombres, poniendo nuestros ojos en las cosas de Dios, viviendo, dependiendo de este sacrificio libertador de la cruz. Efesios 1:6 dice que nosotros somos para Dios aceptos en el amado, en Jesús. Vamos a terminar por último, para poder tener esta certeza en la fe, para estar resistiendo al enemigo. Este no es un llamado a dedicarle tanto tiempo al enemigo. Nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar al Señor, pero sí que no nos descuidemos de la persona, de este ser, pero también de todo lo que le representa, y que a veces de una manera inconsciente podemos estar practicando. Y el Señor se encarga de llamarnos. Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a terminar este mensaje. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Damos un poquito de tiempo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Démosle gracias al Señor porque tiene un cuidado especial de nosotros. Nos ha dado la salvación, pero se encarga de que tengamos ese cuidado continuo. Y nos hace una advertencia llena de amor, pero también llena de la provisión para poder seguir adelante. Nosotros que somos enemigos de Satanás, tenemos que estar alertas, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos resistirlo en la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que nos llevó a tener la salvación, a liberarnos de esa esclavitud, de ese servir al enemigo. Ahora servimos al único Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también Él nos reconoce como hijos y nos lleva todos los días. Por eso nos dice que seamos muy cuidadosos, que confiemos. Él está con nosotros
Vamos a concluir. Primera carta de Juan, solamente dale vuelta a tu Biblia, capítulo 5, para concluir. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo, los que todavía no conocen a Dios, está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, en otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus hijos. Y el Señor nos ha dado este entendimiento. Sí, es cierto. Vendrá el tiempo en el que Satanás y sus huestes pues sean destruidos, sean enviados al lago de fuego. Todavía opera, pero ya no tiene posibilidades. Sobre todo porque nosotros hemos sido libertados de la esclavitud que teníamos con él. Pero el Señor, a través de Pedro, en su primera carta nos dice que estemos muy atentos. Anda como león, sin garras, sin dientes, pero anda buscando a quien devorar. Que toda nuestra devoción sea para nuestro Señor, pero no ignoremos las estrategias del enemigo. No descuidemos nuestra relación con el Señor. Él es bueno y Él se encarga de cuidarnos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Le damos gracias porque Él es bueno, porque Él nos ha sostenido, porque lo va a seguir haciendo, porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias. Siempre su palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y puede ser, Señor, que en algunas ocasiones nos confronte. Y puede ser también que en algunas ocasiones esta confrontación llegue a incomodarnos. Pero le suplicamos, Señor, que podamos confiar en usted. Reconocemos que necesitamos, Señor, de su presencia, de ese milagro de la cruz, Padre, que tiene un efecto todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque hoy, de sobremanera, usted, Señor, ha confirmado que hemos sido libertados del poder del enemigo. Pero que ahí está, que ahora ya es nuestro enemigo. Pero sabemos, Padre, que todavía opera. Y sabemos, Padre, que si caminamos con usted, que si tenemos esa atención, podremos resistirlo. Y cuando esto termine, Señor, podamos permanecer firmes, porque se ha efectuado su voluntad y porque Espíritu Santo, usted ha hecho su obra por completo en cada uno de nosotros. Señor, bendiga a su iglesia en todo lugar. Bendiga a su iglesia en Unifam Viveros. Permítanos regresar, Señor. Ya anhelamos estar de regreso en nuestro templo, en su casa de oración, pero que esto se cumpla cuando sea su voluntad. Bendiga a cada familia, cada varón, cada dama, cada esposa, cada madre, cada joven. Nos ponemos en sus manos y vivimos, Señor, muy confiados, pues usted es nuestro Señor y usted también es nuestro Dios. Le damos gracias y le bendecimos. En su nombre, Señor Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, este ha sido el tiempo de la palabra. Quedémonos con esa victoria que ya se ha efectuado en la cruz. Quiero compartirles los avisos para esta semana, no sin antes volverles a hacer el llamado. Y esta semana hemos recibido el aviso por parte de las autoridades que se irá dando una transición para ver cómo se avanza en este asunto de los contagios y sus consecuencias. Estemos atentos a las recomendaciones. Si tú tienes que salir, pues toma las precauciones debidas
nuestra confianza está puesta completamente en el Señor, estemos atentos. Si tienes la posibilidad de quedarte en casa, pues hazlo. Si tienes ya que salir a trabajar, pues estaremos orando por todos los hermanos que tengan que hacerlo en esta semana. Incluso algunos ya lo hicieron en el transcurso de la semana que ha concluido. Vamos a seguir orando y esperemos que pronto las autoridades nos puedan dar la indicación de ir regresando a nuestra iglesia, a nuestro templo, pero que todo se dé conforme a la voluntad de nuestro Señor. Estemos atentos, estemos orando, estemos confiando. El Señor nos tiene en el hueco de su mano. Y hermanos, el Señor nos hará saber sus tiempos. Y ahora quiero pedirte pues que pongamos atención a los avisos que siguen siendo los de cada semana, que podamos estar atentos a los tiempos de oración. Hoy por la tarde, 7:30, pues vamos con nuestra media hora en la red de oración. Después tenemos nuestros 30 días de oración que permanecerán hasta que dure esta contingencia, todos los días de lunes a domingo, toda la semana. Tenemos nuestra cita a las 8 de la noche con nuestros hermanos Alex y Patti. Ya sabemos que cada día un hermano, a través de un pequeño video, nos comparte la porción diaria. Y el día miércoles tenemos una cita a las 7 de la noche para nuestro tiempo de oración de cada semana con nuestro hermano Víctor Colores. Esos son los avisos. Que el Señor nos esté guardando, que el Señor nos esté bendiciendo, que podamos seguir en su camino, que sigamos creciendo en la unidad, en el amor, en la devoción a nuestro Señor. Que tengas un excelente domingo y una bendecida semana. Al término del mensaje hay una alabanza, allí en el grupo la vas a encontrar la liga para que puedas ir. Te animo a que puedas también quedarte también con esta alabanza. Que el Señor te bendiga y que nos siga manteniendo en sus caminos. Bendecido domingo.